Nosotros somos civilización cristiana. Este es un punto de unión entre civilizaciones. Este es un punto de unión que tiene un componente espiritual, y tiene un componente económico y tiene un componente social. Este no es la ciudad de la paz que han decidido hacerla aquí para que sea la ciudad de la paz de España, ¿no? Es la ciudad de la paz de Europa. O sea, la ciudad de la paz que va a haber en Europa va a ser esta. Y, por tanto, es un hecho desde el punto de vista de los números enormemente importante. Y termino también agradeciendo, y os lo digo de corazón, a los grupos políticos en el Ayuntamiento, se lo dije a Luis, te lo digo Rafa y a todos. Esto ha salido porque habéis sido capaces de ponernos de acuerdo. Porque estas cosas, cuando no hay entendimiento, o no hay altura suficiente para ver la importancia que estas cosas tienen, pues los que nos ven desde fuera, como vean que esto divide y no une, salen corriendo y se van a otro sitio. Porque habrá mucha gente dispuesta a poderlo hacer, ¿no? Y los que todavía creemos, y mira que nos dan todos los días razones para lo contrario, los que todavía creemos en la política como la mejor manera de hacer progresar a los pueblos, cuando uno ve que en relación con proyectos concretos somos capaces de conjugarlos en la primera persona del plural, a mí me llena de orgullo, lo quiero reconocer el trabajo que habéis desarrollado, y así se lo dije a Luis desde el principio, esto o es de todos o no será.